¿Sientes el magnetismo de la selectividad? Bueno, vamos a resolver la actividad A3 de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid en su convocatoria ordinaria, la que se plantea en el año 2024, en junio de 2024. Es un problema que va a tratar sobre la interacción magnética, sobre el magnetismo, dentro del, digamos, el bloque de interacción electromagnética. Y por supuesto pertenece a la materia de física de segundo de bachillerato. Lo primero que hacemos, como es habitual, es leer el problema, que es lo primero que debemos hacer. Y en este caso, aparte de leer el problema, vamos a escribirlo, vamos a escribir que es lo primero que hacemos. Leemos el problema. Y sobre la marcha también, ya que estamos, lo vamos a hacer al mismo tiempo que lo leemos, es ir anotando los datos. Los datos relevantes que tenemos aquí. Bueno, problema. Nos dice que un hilo conductor de longitud indefinida, que solemos tratar en segundo de bachillerato, nos lo sitúa, se extiende a lo largo del eje Z. ¿Vale? Eso ahora haremos un esquema, será el siguiente paso. Otro hilo de longitud también indefinida, paralelo al primero, o sea, este paralelo, pasa en este caso por el punto 500 en centímetros. ¿Vale? Vamos a ir anotando eso. O sea, tenemos un hilo que le pondremos un hilo en el eje Z. Vamos a dar uno. Tendremos otro hilo paralelo, también indefinido, son indefinidos ambos. Indefinido significa que no sabemos dónde empieza y dónde termina. También muchas veces se habla de infinito. Este hilo paralelo pasa por el punto P, que nos dice que es 500 centímetros. El punto P no lo dice ahí, lo llama yo al punto del punto P. Nos indican que los dos hilos se repelen, lo cual ya nos va a dar una información importante sobre una de las cosas que nos piden, ¿vale? Así que estos hilos, ya sabemos que los hilos rectilíneos indefinidos, infinitos y que están paralelos van a repelerse con una fuerza determinada. Van a repelerse o atraerse, mejor dicho, con una fuerza, van a interactuar, vamos a decirlo correctamente, con una fuerza determinada, porque, al igual que pasa con las cargas, en este caso en el magnetismo, generan campos magnéticos que producen o dan lugar a esta situación, a esta interacción. Nos dicen que se repelen con una fuerza que vamos a llamar esa fuerza F minúscula, pero una fuerza por unidad de longitud de 5 por 10 elevado a menos 5 newton por metro elevado a menos 1. Esta fuerza es mutua, evidentemente una interacción, así que se repelen mutuamente. También nos dan como dato el campo magnético neto en el punto, en la longitud de la recta x igual a más 10 centímetros. Y nos dicen que ese campo magnético neto, ¿vale? El campo magnético neto, o total, en ese punto debido a los dos hilos, es 0, se anula. ¿Vale? Con esta situación ya tenemos lo que nos piden. En este caso nos piden, en el apartado A, la verdad que tenemos el cambio, no va a cambiar. En el apartado A piden si las corrientes son paralelas o antiparalelas, o sea, las corrientes van en el mismo sentido o van en sentido contrario. Bueno, es lo mismo, pero bueno. Paralelo antiparalela. Y nos piden que calculemos su magnitud, así que calculemos cuánto vale I1, la llamo I1 de la corriente 1, la que pasa por el eje Z, ¿vale? Esto es 1, esta es la 2. Y en segundo lugar me piden que determine el módulo del campo magnético neto otra vez, total, en el punto que voy a llamar Q. El punto Q es el punto menos 500 centímetros, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la situación del problema. Dos hilos rectilíneos e indefinidos, que son paralelos, uno pasa por el eje Z, el otro se sitúa paralelo a él, pasando por el punto P 500 centímetros. Sabemos que se repelen con una fuerza determinada, ¿vale? Una fuerza de 5 por 10 a menos 5 newton por metro, y que el campo magnético neto que producen los dos en todos los puntos de una recta, de la recta x igual a 10 centímetros, es 1. Con esos datos me piden si los hilos son paralelos o antiparalelos, si las corrientes, mejor dicho, no los hilos, si las corrientes son paralelos o antiparalelos, si se pasan en el mismo sentido, en sentido contrario por esos hilos. Nos piden las magnitudes de esas corrientes, de las intensidades de corrientes, y me piden en el apartado de cuál es el campo neto o el campo total en otro punto de la situación. Así que lo tercero que vamos a hacer, como en todos los problemas de física, es hacer un esquema, un dibujo en este caso además, pues nos va a ayudar ese esquema o dibujo a entender la situación, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer un esquema, un dibujo de la situación. A ver cómo nos sale, pero para que aunque después lo intentaremos hacer mejor. ¿Vale? Este es el eje X, lo vamos a poner en centímetros, para que quede claro. Dibujamos el eje Y, también en centímetros. Y ya tendremos el eje Z, que en este caso el eje Z, pues lo vamos a dibujar en perspectiva en este caso. Sí, el eje Z también en centímetros. Nos dicen que pasa, vamos a dibujarlo de otro color, en este caso el rojo, el primero de los hilos. La primera corriente es una corriente que pasa por aquí. No sabemos el sentido, pero vamos, yo le voy a dar un sentido ya para suponer que pasa en sentido positivo de la eje. Esta sería la corriente I1. Nos vamos al punto 5. Bueno, quizás no debería irme tan lejos porque voy a tener que 1, 2, 3, 4 y 5. Este punto 5, el 500, pasaría a la otra corriente, que sería paralela. Vamos a dibujar de azul. ¿Vale? Y no sabemos su sentido. Al principio, que hemos dicho, el punto 3 y 2. No sabemos cuál es el. Pero sí sabemos que esto pasa por el punto P, 500 en centímetros. ¿De acuerdo? Sabemos cuánto es la fuerza neta que se ejerce mutuamente. Igual la fuerza neta por una fuerza de repulsión. Entonces la fuerza que 1 hace sobre 2. Y aquí tendríamos también la fuerza que 2 hace sobre 1. ¿Vale? Esas dos fuerzas ya sabemos que son en la interacción, así que la fuerza F1,2 y la fuerza F2 no son iguales de contrario, pero lo que nos interesa es la fuerza por unidad de longitud que nos dice. Bueno, ya podemos resolver el apartado A, porque en este esquema estamos evidentemente en un esquema de apartado A, fundamentalmente, porque en el apartado B vamos a hacer otro esquema que nos ayude en este caso. En todos los casos intenta ayudar. Como he dicho, en este esquema nos están diciendo que la fuerza que se ejerce mutuamente es de 5 por 10 a menos 5 newton por metro y que es repulsiva. Se repele. Bueno, pues esta idea de repulsiva ya nos dice, nos da una idea, si lo sabemos, de cómo son los sentidos de la corriente. Porque la fuerza sea repulsiva, los sentidos tienen que ser sentido contrario o, como lo ha dicho ahí, antiparalelo. Así que ya sabemos que las corrientes son antiparalelas, ¿vale? O que circulan en sentido contrario. Así que ya sabemos que esta corriente, si está circulando en el sentido positivo del eje Z, la I2 tiene que circular en el sentido negativo del eje Z, ¿vale?
y eso hace que los dos se repelan. Eso lo podríamos comprobar, lo podríamos demostrar. Lo que pasa es que nos haría un poquito bastante más largo este problema, así que dejaremos otro vídeo para poder comprobar y demostrar por qué en esa situación los dos hilos se repelen cuando las corrientes que circulan por ellos son de sentido contrario, ¿vale? Bueno, hay otra condición, tenemos una condición ya, que es esa, pero tenemos otra condición que nos dice que el campo neto. Estoy poniendo el módulo, pero no necesariamente el módulo, vamos a poner directamente el campo neto en el punto Q es, sabiendo que el punto Q es, este es el 5, 0, P, 6, 7, 8, 9, 10, este es el punto Q, ¿vale? En ese punto Q, el campo neto es nulo. Recordemos, estas son las dos condiciones, que el campo que produce un hilo rectilíneo indefinido, el campo, al que da lugar a un hilo rectilíneo indefinido, o infinito. Pues tiene un módulo, lo recordamos, que pero ya en medio, que sea de corriente que circula. Estamos hablando del módulo en un punto determinado, ¿vale? Eso, a ver, lo digo antes. Tiene una dirección, la dirección de ese campo es perpendicular al hilo y al vector, a la distancia R, al vector R que une el hilo y el punto, ¿vale? Y el sentido, pues como se trata de un producto vectorial, un producto vectorial del vector unitario, podemos decir, que marca el sentido de la corriente, por el vector unitario que marca el sentido del vector de posición. Esto nos lleva a que podríamos utilizar una regla que son la regla del sacacorcho de la mano derecha, para obtener ese sentido de ese vector, ¿vale? Así que, con esa condición, con esa definición de ese campo magnético, tendríamos que el hilo 1 en ese punto Q, vamos a poner para que salga mejor. El hilo 1, estaba yo diciendo, en ese punto Q va a generar un campo magnético. Que va a ser como el hilo 1 viene hacia este sentido, va a generar un campo magnético hacia arriba, ¿vale? Mientras que el otro, el campo 2, va a generar un campo magnético que va a venir hacia abajo, ¿vale? La suma de estos dos campos tiene que ser el campo neto, hemos dicho, en Q, es igual al campo 1, principio de superposición. Por cierto, estamos hablando de las leyes y los principios. Recordemos que siempre tenemos que plantearnos cuáles son las leyes. Esto yo aquí me he lanzado directamente. Y los principios que vamos a utilizar. Ya hemos estado utilizando algunos, las leyes. En este caso, tomamos el campo debido a un hilo rectilíneo indefinido, pero aquí estamos utilizando el principio de superposición. Y que el campo neto debe ser la suma. Bueno, el principio de superposición ya lo hemos utilizado en varias ocasiones para el campo electrostático, para el campo gravitatorio, también para el campo magnético. Y este campo neto, que es el principio de superposición, sabemos que tiene que ser 0, ¿vale? Así que el campo neto en el punto Q, esa es la otra condición. B1 en Q más B2 en Q tiene que ser 0. Y por tanto tenemos que B1 en Q es igual que menos B2 en Q, lo estamos viendo en el esquema además, tenemos que son iguales y de sentido contrario, ¿vale? Bueno, he pintado B1, debería haberlo pintado en rojo, ¿no? El B1 era mejor si lo pinto en rojo. Y el B2 porque ahora lo pinto en azul, ¿no? ¿De acuerdo? Son iguales y de sentido contrario. Esquema del apartado A. Mediante el uso del software GeoGebra clásico. Eso nos daría la condición que junto a la de la fuerza por unidad de longitud nos va a permitir hallar cuáles son los valores de esas dos. Esto nos lleva directamente a que el módulo de B1 en Q debe ser igual al módulo de B2 en ese punto. Se ha puesto tan pegado ahí el punto triste y penoso, ¿vale? Vamos aquí. Módulo de B1 en Q igual al módulo de B2 en el punto. Ya tenemos las dos condiciones que vamos a utilizar para resolver esto. No he escrito también, me faltaba por escribir cómo es la fuerza por unidad de longitud, que se hace el módulo de esa fuerza, dos hilos rectilíneos indefinidos que están separados a una distancia. En este caso la distancia R en general, o D, vamos a poner D, que sí, suele ser más habitual, tiene esa expresión. También podríamos deducir esta expresión, pero en este caso no la vamos a deducir porque nos alargaríamos el problema mucho, así que también, como estaba diciendo antes, igual que podemos deducir por qué los dos hilos que tienen sentido contrario se repelen, corrientes en sentido contrario se repelen, podríamos también deducir por cómo esta fuerza por unidad de longitud, no la vamos a deducir. Así que tenemos esta condición, en este caso, este vector que va desde el punto de cero y de coordenada, ¿vale? Así que este vector, lo voy a pintar de otro color, amarillo mismo. Este vector que aparece aquí, el vector RP, lo voy a llamar RP, que vale, tiene 5 centímetros de módulo, ¿vale? Pues en este caso sería la distancia que tenemos aquí en esta situación. Así que tendremos que esa fuerza, que la llama el módulo de F, así, sería mu pi sub 1 por i sub 2, dividido entre 2pi por el módulo, que lo llamamos como el módulo habitualmente de ROP, ¿vale? ROP es un vector y su módulo, para no escribir todo el rato eso mismo, así. De aquí sacaríamos otra condición y es que los módulos tienen que ser iguales. El módulo primero, ¿vale? Sería el campo, sería 2pi R o Q ahora, porque R o Q sería el módulo correspondiente a este vector. Puedo pintar también, voy a intentar dibujarlo, pero va a ser complicado. R o Q pues sería el vector que va un poquito para abajo, que va de aquí hasta el punto Q, ¿no? Esto sería R o Q. Y para la otra, en el otro caso, recordemos que el otro está en el punto P, pues sería lo mismo. Mu y sub 2, pero ahora sería R, P, Q. Porque la distancia que me interesa en este caso, la distancia entre el hilo y el punto, en este caso es esta distancia de aquí. El módulo del vector que va desde... lo pintamos, así lo vamos a pintar y va a quedar aquí. El vector R, P, Q. Bueno, pues ya con esto tendríamos las condiciones para poder resolver el problema. Tendríamos este sistema de dos ecuaciones, lo vamos a simplificar el sistema, con dos incógnitas, que son las correspondientes valores, por cierto, en el módulo este de FQ.
estamos escribiendo sin barritas, sin nada. No me parece más sencillo. Y esas dos condiciones, como digo, son las que nos van a permitir hallar tanto I1 como I2 en el apartado. ¿De acuerdo? Por cierto, se nos van las propiedades magnéticas, que me da el problema, el 2, el pi, así que tenemos una condición más sencilla. Tengamos en cuenta que tanto, por cierto, no lo he escrito, pero todos estos módulos, el módulo de R o P son 5 centímetros, R o Q son 10 centímetros y RPQ son, tenía que haber escrito, son también 5 centímetros. Y de aquí pues tenemos que mu I sub 1 por I sub 2 dividido entre 2pi R o P es este módulo que conocemos. Tengamos en cuenta que aquí lo único que no tenemos, lo único que no conocemos son I1 e I2, eso significa que no. Así que nuestro objetivo será despejarlo, evidentemente. ¿Vale? Repito, aquí tenemos que esto vale RP son 5 centímetros, RQ son 10 centímetros y RPQ son 5 centímetros. Pues tendremos que pasar a metro, evidentemente, para poder resolver. Bueno, como estábamos diciendo, lo que tenemos que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son I1 e I2. Entonces lo primero que vamos a hacer es despejar, por ejemplo, vamos a despejar I sub 2 de la primera ecuación, ¿vale? De esta ecuación despejamos I sub 2, que sería, si lo despejamos bien, I sub 1 por RPQ dividido entre R o Q. Y ahora sustituimos la otra ecuación, ¿vale? Sustituimos en la segunda ecuación. Así que ponemos permeabilidad magnética, I sub 1, y ahora ponemos en I sub 2, que es I sub 1 por RPQ dividido entre R o Q. Todo ello dividido entre 2 pi por R o P. ¿Vale? Igual, en este caso, el módulo de la fuerza por unidad de longitud por la que se repelen, en este caso, las dos corrientes, los dos hilos rectilíneos indefinidos, por lo que circulan sendas corrientes de sentido contrario. Bueno, agrupo aquí, lo que te puedo agrupar, en este caso voy a reescribirlo, mu I sub 1 al cuadrado, RPQ, pues tendríamos, estamos diciendo, en el denominador tendríamos 2pi por RP por R o Q, todo esto es igual al módulo de la fuerza por unidad de longitud por la que se repelen, en este caso, los dos. Bueno, voy a tener una sola vez, a ver si no me equivoco. Tendríamos una R cuadrada, ¿vale? De 2 por pi por R o P por R o Q por el módulo de la fuerza por unidad de longitud y dividido la permeabilidad magnética del medio por RPQ, ¿vale? Si no me he equivocado, solo nos queda sustituir. Y al sustituir tendríamos 2 por pi por R o P. ¿Quién era R o P? Que lo tenemos 0,05 metros por R o Q. ¿Quién es R o Q? 0,10 metros. Y por la fuerza por unidad de longitud, 5 por 10 a la menos 5 newton por metro elevado a menos 1. Dividimos entre la permeabilidad magnética, que es 4 pi por 10 a la menos 7 tesla metro por periodo menos 1, a menos 1, perdón. 7 tesla por metro por periodo menos 1. Y por RPQ, tenemos aquí, que vuelven a ser 0,05 metros. Aunque lo tengo hecho, el pi se nos va. Aquí también se nos va una cosa, 0,05 metros, 0,05 metros, lo podemos simplificar. Y voy a repetir la operación porque ya lo he hecho, pero quiero ver a ver si me he equivocado, porque ya últimamente, la verdad que hay que repetir varias veces las operaciones, últimamente y siempre, para evitar precisamente tener algún error, o que se pueda ocurrir algún error por el cálculo, por la sustitución en la calculadora. Y ahora sí, ahora mismo, el resultado es 5 amperes, así que tendríamos calculada la intensidad de corriente que circula por el hilo, recordemos que pasa por el eje Z, ¿vale? El hilo que es, digamos, solidario, o está en la misma, el propio eje Z, sentido de positivo del eje Z. Bueno, pues ya podemos calcular I sub 2, que aquí lo tenemos, eso lo tenemos aquí despejado, así eso lo tenemos que sustituir. Pero lo que pasa es que a la vista de la situación, para que el campo sea nulo, teniendo en cuenta que I sub 1 está al doble de distancia que I sub 2, bueno, y teniendo en cuenta que el campo magnético módulo depende directamente de I sub 1 e inversamente de la distancia, bueno, esto se quedará o no se va a quedar. Así que tendremos que I sub 2 es I sub 1, hemos visto por la distancia que hay entre hilo 2 y el punto Q, entre la distancia que hay entre hilo 1 y el punto. Estos son 5 amperios. Esto lo puedo poner en metros, pero lo puedo poner en centímetros, porque realmente al dividir nos da igual las unidades. Así que ya tendríamos la intensidad de corriente que circula por el hilo, tanto uno como el otro, ¿vale? Y lo que pasa por el punto 500. Y habríamos acabado el apartado A. Nos vamos al apartado B. Inmediatamente recordamos que lo que nos pide el apartado B es el módulo del campo neto en los puntos. No sé si le he dado algún nombre ya a ese punto. Bueno, aquí he puesto Q, pero realmente el punto Q ya lo he llamado de otra forma, ¿no? ¿Vale? Así que no es este el punto Q, ¿de acuerdo? Este lo vamos a llamar de otra manera, no sé por qué puse Q en este caso. Vamos a cambiar este nombre, vamos a llamar el punto A, ¿vale? Porque realmente el punto Q, el que hemos llamado punto Q, era el que correspondía a 10, 0, 0 centímetros, ¿vale? Así que está el nombre que llamamos ya antes con lo mismo. Así que tendríamos que B en el punto A, el módulo, pide cuánto vale, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos que este punto A es el punto menos 5, 0, 0 centímetros. Y este es el campo neto total, ¿vale? Debido a los dos hilos. Bueno, pues hemos releído el problema y ahora vamos a hacer otro esquema, ¿vale? Hacemos otro esquema, otro dibujo. Nos podría servir de arte, pero es un apartado distinto. Vamos a hacer uno distinto. Recordemos, a ver si lo veis bien. Tenemos el eje X, centímetros, aquí un poquito más. El eje Y, centímetros, aquí tenemos el origen de coordenadas, donde está nuestro hilo rojo. ¿Vale? Está en el eje X, perdón, en el eje Z. Está en el eje Z, además, recordemos que el eje Z es positivo para acá. Recordemos que en el punto 1, 2, 3, 4, 5, en ese punto P estaba el otro hilo, el azul. Indefinido, ¿vale? Hilo, y 1. Esto en el punto P.
5, 0, 0. Y ahora nos está pidiendo 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el punto A. ¿Cuál es el campo neto en este punto A? ¿Vale? Que es 5, 0, 0. Bueno, recordando otra vez cómo es el campo magnético debido a un hilo rectilíneo indefinido en un punto. ¿Vale? Aquí tenemos, vamos a dibujarlo. Bueno, vamos a pintar también de rojo, no sé si con idea, de amarillo. Tenemos ahora este vector, que va a ser el vector ROA. ¿Vale? Bueno, pues si recordamos que hay que multiplicar vectorialmente el vector unitario que marca el sentido del hilo por el vector unitario que marca el sentido de la posición del punto A respecto del hilo, pues tendríamos que el campo debido al punto B, y ahí está el punto B, que nos va a estorbar un poco. Ahora lo ponemos otra vez. El campo debido al punto a la intensidad de corriente A. Además está muy cerca, bastante más cerca y más intenso. Recordamos que hay 1 son 5 amperios, y vamos a tener un campo que vamos a intentar igualar esa intensidad. Mientras que el otro, como va en sentido contrario, va metido haciendo, recordemos que esto se puede representar, si viene hacia nosotros, se puede representar con un punto, ¿vale? Ese punto nos permite ver también la regla de la mano derecha, nos permite ver cómo es ese campo. Sin embargo, lo podemos representar de esa manera, no se ve demasiado bien, pero lo pongo aquí, ¿vale? Con lo cual el campo ahí pues sería, va a ser un poco más pequeño porque tiene menos intensidad y está más lejos. Así que ya tenemos una idea de que el campo neto que vamos a tener aquí va a ser un campo que seguramente va a ir hacia abajo, ¿vale? Aunque como lo tiene el módulo, bueno, lo que sí es cierto es que estamos en el eje, vemos, este está en el eje positivo del eje Y. ¿Vale? El B2. Esquema del apartado B mediante el uso del software GeoGebra clásico. ¿Vale? El B2, mientras que el B1 está en el sentido negativo del eje Y. ¿Vale? Bueno, pues aplicamos otra vez las leyes, los principios. Vamos a aplicar otra vez el principio de superposición. Para calcular el campo neto de ese punto A, como la suma de los campos debido a cada una de las corrientes, independientemente, como si la otra no existiese. Así que el campo neto en el punto A, porque antes en el punto Q, es el campo debido al hilo 1, más el campo debido al hilo 2. Y ya sabemos que ese campo debido al hilo rectilíneo, en fin, pues tiene como módulo esta expresión de aquí, lo sabemos. La dirección es la que marca la perpendicular entre el propio hilo y el vector de posición del punto donde estamos calculando el campo respecto del hilo. Y el sentido, pues nada, la regla de la mano derecha, la regla de ese corcho, utilizando el sentido del campo como, digamos, el dedo gordo de esa mano derecha. O el dedo gordo de esa mano derecha, ya eso cada uno, como lo utilicemos. O el sentido nos lo da el producto vectorial de un vector unitario. Bueno, el sentido no haría falta de después unitario, pero bueno, un vector unitario que marca el sentido, dirección y sentido de la corriente. Por el vector unitario, que en este caso sí podría ser unitario para que nos diese ese valor, pero insisto, solamente necesitamos el sentido que marca ese vector unitario, el sentido del vector de posición del punto respecto del hilo. Bueno, vamos a calcular B1. En este caso, B1 en el punto A debería ser el módulo de B1 en ese punto A, multiplicado, hemos visto, por el vector unitario del eje Y, pero en sentido negativo. Esto significaría mu por I1 partido por 2pi, la distancia que hay en este caso que hemos visto que es ROA. Esto está multiplicado por menos J, ¿vale? Aunque podríamos calcularlo, insisto, multiplicando vectorialmente el vector, en este caso K, el que marca el sentido, dirección y sentido de la corriente 1, y el vector, en este caso unitario, del ROA, que está en el eje X, que sería el vector menos I. Si multiplicamos K por menos I, nos va a salir menos J. Esto lo sustituimos. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro anterior a la menos 1 por 5 amperios y dividido entre 2pi ROA, que no lo he escrito, que es ROA. Lo voy a escribir, ROA es un vector, ¿vale? Pero que es un módulo. A la vista de lo que tenemos aquí, este módulo tiene 5 centímetros, ¿vale? Estamos con 5 centímetros, 0,05 metros. Así que el punto de ROA, qué gracioso, porque era sustituir el valor, 0,05 metros. Si yo no me he equivocado, lo voy a hacer otra vez por si acaso, ¿vale? Para no meter la pata porque no es cuestión. Pues tenemos un campo de 2 por 10 a la menos 5, que sería el módulo Tesla, pero hay que multiplicarlo por menos J, ¿vale? Así que tendríamos menos 2 por 10 a la menos 5 J Tesla. Bueno, hacemos el B2, que será igual, un campo debido a un hilo rectilíneo indefinido. En este caso será B2, el módulo, y multiplicado en este caso por el vector unitario positivo del eje Y, porque hemos dicho que va en ese sentido. Entonces, mu, la magnética del vacío, del aire, y 2pi, que este no lo he dibujado, lo voy a dibujar, es el vector que va desde el punto P hasta el punto A. Así que sería el vector, así que sale RPA. Ese vector RPA del módulo, así que al final amarillo, vamos a borrarlo. Tiene un módulo que podríamos averiguar, pero que realmente se ve que son 5 y 5 son 10 centímetros. Para eso, precisamente, nos sirve hacer un esquema bueno, que nos ayude, ¿vale? Y esto multiplicado por el vector unitario J. Sustituimos 4 pi por 10 a la menos 7, 4, ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado el número pi. Tesla por metro por amperio a la menos 1 por 2,5 amperios. Ve que la intensidad de corriente es más pequeña y además va a estar más lejos, en este caso el doble. Bueno, ya casi podemos decir cómo es el módulo de este vector, porque mitad de intensidad de corriente significa mitad de módulo. Por cierto, escribí esto, se me olvidó escribir la J, hay que ver. Mitad de corriente, mitad de módulo, pero si además está el doble de distancia, otra vez la mitad, así que tiene que ser la cuarta parte. En este caso el vector va a tener un módulo que va a ser la cuarta parte del anterior. De todas formas lo calculamos, ¿no? Pero ya lo tenemos claro, bueno, yo creo que lo tengo claro. Y efectivamente es la cuarta parte del anterior. Y esto es J Tesla, ¿no? Ya tengo B1, tengo B2, así que solo tengo que eso, aplicar el principio de superposición y sumarlo. Así que B1, vectores, fundamental, vectores, entre vectores es
básico de los vectores, que después no piden el módulo, pero hay que sumar vectores. Y tendríamos menos 2 por 10 a la menos 5 j teslas más 5 por 10 a la menos 6 j teslas. Hombre, podríamos no poner los vectores y ver que uno es en sentido contrario al otro y saber que cuando hay dos vectores en la misma dirección, pero está en sentido contrario, el módulo del vector resultante pues se calcula restando el módulo del mayor menos el módulo del menor. También se podría hacer así. Así que yo creo que también en segundo de bachillerato es mejor utilizar, creo yo, los vectores. Bueno, pues ya tenemos el resultado vectorial. Esto daría menos 1,5 por 10 elevado a menos 5 j teslas, pero no meterían esto, esta parte meterían el módulo. Así que el módulo de ese vector, el módulo del campo neto magnético, debido a esos dos hilos rectilíneos indefinidos, en ese punto es de 1,5 por 10 elevado a menos 5 teslas. Podríamos dibujarlo, si esto le quitamos eso, prácticamente la cuarta parte no me va a salir bien, pero el campo neto, pues dibujar en blanco estaría, bueno, el campo neto estaría aproximadamente así, aunque insisto, lo que me piden es el módulo, y ese módulo es de 1,5 por 10 elevado a menos 5 teslas. Y con esto pues terminamos este problema, que correspondió, repetimos, a la actividad A3 de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid, de la convocatoria ordinaria de junio de 2024, ¿vale? De las pruebas de acceso, en este caso, de la materia de física de segundo de bachillerato.